Kushiyanchik kay tutapi kikinkunawan pakta kashkamanta. Shinami bajo un mismo solpi kikinkunaman ayllu kawsaykunata rikuchinkapak shamupanchik. Sinallata kay inti rami punchakunapi ashtawan tushuykunata kawsachishpa, rikuchishpa, sinallata wiñachishpa katinakapanchik. Kunan rikukripanchik chikal ayllu llaktamanta pasto runakunapa kawsaykunata. Sinallata la boca uchila llaktamanta takikunata uyanahupashunchikmi. Kashna rikuchikunata tukuchinkapak grupo Kalpay nishkay mashikunapa video musical rurashkata rikuparkninchik. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichik. Conociendo un poco más de la zona 1 del país, llegamos a la parroquia de Chikal, perteneciente al cantón Tulcán. Aquí encontramos a los pueblos Agua y Pastos, hábiles agricultores que conviven dentro de una vegetación semiselvática, tierras en las que cultivan caña de azúcar y plátano. Veamos. Al noroccidente de la provincia del Carchi está ubicada la parroquia El Chikal, perteneciente al cantón Tulcán. Una carretera de 120 kilómetros que viene desde la comunidad Peñas Blanca comunica a la parroquia con Tulcán. La parroquia El Chikal tiene una superficie aproximada de 425 kilómetros cuadrados. El río San Juan separa a Chikal de Colombia. El cerro Golondrinas al sur es el límite con las parroquias de Gualtal y Jacinto Gijón y Camaño. El río Cumbe está al oriente en la parroquia Maldonado y el río Hualpi al occidente con la parroquia Tobar Donoso. En esta parroquia viven más de 3.400 habitantes, dispersos en 17 comunidades. 10 de ellas son comunidades Agua y están dentro de la Reserva Bioantropológica Agua. Los idiomas que se hablan aquí son el aguapid y el castellano. Los ríos y las cascadas son los principales atractivos turísticos de este lugar. El clima subtropical húmedo oscila entre los 18 grados y 25 grados de temperatura, lo que permite una flora y fauna exuberante y variada. En el Chikal, la tierra es fértil, por lo que la agricultura es la actividad principal. La crianza de animales menores y la piscicultura son actividades que se realizan principalmente para el consumo familiar. Desde 1943, los primeros habitantes del Chikal intentan darle vida jurídica a la parroquia con la intención de construir una escuela, una capilla y un lugar de reunión e intercambio de productos. Luego de varios años de lucha, de diálogos con autoridades, realización de planos y juicios legales, finalmente se acepta la legitimidad de los terrenos de la parroquia y en octubre de 2000, el Chikal empieza a funcionar como gobierno autónomo parroquial. Actualmente, la cabecera parroquial está bien atendida y es próspera. Pero, ¿qué se puede decir de las zonas rurales? En las comunidades las condiciones de vida son difíciles. La energía eléctrica llegó recién hace un par de años. No hay agua potable ni señal telefónica. La lejanía entre comunidades y el difícil acceso por los caminos improvisados hace que los servicios básicos tarden en llegar.
Actualmente se está construyendo la carretera hacia la comunidad de San Marcos. Ahora los pobladores esperan que la obra termine, ya que así podrán movilizarse y comercializar sus productos con comunidades más allá de la parroquia. Así esperan que la calidad de vida de este lugar mejore. Es importante aprender y seguir conociendo de cada una de las nacionalidades o pueblos que están en el Ecuador. Ahora hemos conocido a los hermanos Pastos y Agua de Chical y sus duras condiciones de vida, para lo cual hacemos un llamado de atención a las autoridades. En los siguientes programas seguiremos compartiendo más sobre esta parroquia. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Como habíamos mencionado en el programa anterior, esta vez presentaremos a un grupo de mujeres de la comunidad La Boca, quienes nos deleitarán con sus arrullos, la cual es muy reconocida dentro de su comunidad. Siendo así, amigos, disfrutemos de esta amena música. Cuando un niño muere, estamos acostumbrados a cantarle, que nosotros decimos el chigualo. El chigualo es la música que estamos cantando hoy. Los cantamos cuando celebramos los santos, como somos católicos. Y también tenemos nuestra costumbre que cuando hacemos la fiesta en las comunidades, también celebramos porque son las noches culturales y como es nuestra costumbre, entonces lo primero en esa noche cultural es el arrullo. Y esa es una alegría motivante, que la gente se motive en ese momento, se olvide de tristeza, de algún dolor que tenga, porque es un momento que usted se motiva. Cantamos, o sea, nos reunimos y cantamos los arrullos que van para el niño que está muerto. Cantamos muchos arrullos. Los hombres también, de repente por ahí sale alguno que nos ayuda así. Nosotros venimos con esto en nuestros accidentes que dejaron esto. Entonces los que venimos renaciendo, cogimos esta idea de seguir nosotros, en nosotros arrullos, de seguir la tradición. Es el legado que nos dejaron nuestros viejos y estos arrullos son de la memoria colectiva.
dentro de nuestra música tradicional son costumbres de nuestros ancestros y nuestros abuelos pasados, y también tocando nuestro instrumento que está hecho dentro de tatabri y el venado. Es nuestra música esmeraldeña o ecuatoriana que tenemos ahora nosotros los jóvenes o los adultos, que se puede llamar el bombo, la marimba, la maraca o el guasá, que entra dentro de nuestra alegría, que lo da a nosotros y a los adultos y al resto del pueblo entero. Kutin rikujupani sumak villa chikunata kay periódico Quichua wiñay kawsaypi. Anita, kaypi rikujuspami maritarirkani imashami hambi yurakuna ñukanchita hambita ushan. Alima, shinapash hambi yurakunamantasha chutian o ashtawan villachikunata. Na, Anita, shinallata ashtawan yachajunkapak munakpika kay wiñay kawsayta kilka katina kanki, Anita. Shinakapika kilka katishami wiñay kawsayta. Yachajushun. Kaypi. Alishi chukapangichi mashikuna, shinami kikingunawan paktalla, kushilla kaypi tananahushka kapanchik. Ishkay waranga sukta watamanda kikingunawan pakta llankashpa shamupanchik. Ñukanchimi kanchik apak tananahushka mashikuna, bajo un mismo sol rikuchita apamunchi kikingunaman riksichingama. Más de 230 capítulos. 9 temporadas al aire. Un solo objetivo, la conservación de nuestra tradición cultural. Bajo un mismo sol rikuchika, Ecuador mama llaktapa, runapa ima shina kawsaykunatami rikuchi. Ñukanchika purinchik kay esmeraldas sucumbiyus karchi imbabura kichikunapi. Los insectos, entre ellos los cachos, son tanto o más. De ahí se consigue una funda plástica porque ahora ya no se hace aquí. El año siguiente y durante 12 años. Una tradición que se seguirá transmitiendo de generación en generación. Conlleva a una historia y una identidad. El punto de llegada para el día de mañana. Este baile tradicional como el matrimonio. Una chonta. Palmito que como don algodón, también con su música. Esperemos un ratito para luego bajar a mi casa. Un espacio para aprender es el logro que uno se consigue al culminar. Tukuygumi runakunapak yachaykunata, yuyaykunata, kawsaykunata riksina kanchik. Shina riksishpallami imatapash yachashu. Taytakuna mamakuna kaymi kan bajo un mismo sol. Fortaleciendo la identidad cultural y aportando a la construcción de la interculturalidad.
mi purisani wakani kunangamay mitakani ñuka shungu wakahu chikingumanda shina takipani Pachawaira masikuna lipas kay takiguan igamupanchi Takiguta Shinarkani. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Ahora conoceremos a Carlos Albarrán y José Pineda, dos quichuas originarios de la parroquia de Ilumán. Ellos viajan a Francia y se dedican a la música andina. Hoy por hoy han conformado un grupo musical llamado Calpay y nos presentarán el videoclip de su nuevo tema musical realizado por APAC, Mendigo de tu amor. Veamos. Bueno, la historia del grupo primero es porque siempre me ha gustado la música. Cuando he visto grupos que están tocando, siempre tengo las ganas de estar como ellos. Y es esa la motivación que me lleva a hacer las canciones que hago.
Los discos tengo, digamos, anteriormente unos 4 álbumes, pero no son las músicas tradicionales. Son músicas que funcionan más, digamos, en Europa, pero este año me he propuesto hacer un nuevo álbum que le gusta más que todo a nuestra gente. Me siento orgullosa de las músicas de nosotros, como somos indígenas, y me encanta. En los bailes igual, en los pedidos cuando se presentan, y para que no se pierdan nuestras costumbres igual. Yo creo que es muy importante la música en nuestra cultura, puesto que es nuestra raíz desde nuestros antepasados. Hemos venido con las músicas, claro que se han ido modernizando, pero esto nos sirve para muchas cosas, muchos eventos. Cuando todos nuestros hermanos vienen de distintos lugares del mundo en el Pauca Raimi, yo creo que todos deberíamos resaltar todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, sea música, arte, danza, nuestra ropa, igual nuestro idioma, nuestra vestimenta. Yo pienso que no debemos perder la costumbre, las tradiciones que llevamos desde siempre. Y eso pienso que tiene que ser, digamos, hasta que nosotros muramos. Para mí la música es muy importante. Para mí la música es el medio de transmitir los mensajes a todas las personas. Bueno, tú cuisa taita mama kunata, chairaya viña wawa kunatapash, nini mensajita kayuta kupani. Ñukanchi tunota nasa kinachu kanchi washaman. Ñukanchi tunota ñawpama apashpa alikana kanchi. Ama ñukanchi costumbres kunata sakipashunchi, ñukanchi takikunata uyashpa katipashun, y kay grupo kalpaita rikushkamanda yupaychapani mashikuna. Bueno, mi canción se trata, de una desilusión. Yo le hice esta canción porque le pasó a un amigo esto, y como estaba sufriendo mucho, yo mejor dije, voy a escribir así esta letra explicándole qué es lo que le está pasando. Y la canción también se llama Mendigo de tu amor. Espero que les guste la canción.
usted está viendo Bajo un mismo sol. Buena interpretación la de este grupo. ¿Alguien se identificó con esta historia? ¿A quién no le ha pasado? Les deseamos éxitos al grupo Calpay y esperamos que puedan seguir compartiendo con nosotros más de sus trabajos musicales. Runa yuyaykunata mira chispa puripashunchik. Kashnami tukuchipanchi kay sumak rikuchikunawan. Kay pillata shuyanahupashunmi. Kumba tukushpa kangapak yupaychanchik. Kayakapa.